Yo, en primer lugar, agradecer a Sonia, a Saramago, que la invitación para venir hoy a esta charla, y agradecer también el rato que vamos a pasar aquí, que también es un rato agradable y que habéis tenido que dejar de otras obligaciones para estar aquí escuchándome, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues sin más, yo os voy a contar un poco cómo he dividido esta charla. En un primer lugar os voy a hablar del Gabinete de Accesibilidad, que es el lugar de donde yo vengo, donde trabajo, como bien ha dicho Sonia, y para a continuación enlazar con la presentación de esta charla, ¿vale? Bien, yo vengo del Gabinete de Accesibilidad, que está en el CRMF de Albacete, que es un centro que está en la calle Jesús del Gran Poder, ¿vale? Es el centro de recuperación para personas con discapacidad física, y dentro de los gabinetes de accesibilidad son de referencia estatal, pertenecen a la Administración General del Estado, ¿vale? Por lo tanto, ahora os contaré un poco cómo funcionamos. Bien, la visión del gabinete de accesibilidad o de los gabinetes de accesibilidad, pues es servir de referencia y excelencia en accesibilidad y diseño para todas las personas, productos de apoyo e interacción digital, en beneficio de la sociedad, una sociedad más avanzada para todas las personas, con la colaboración e implicación de todos los agentes. Esa es la visión. Como misión tenemos el contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores a través de la accesibilidad integral, los productos y las tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las personas. Los valores, pues bueno, el Gabinete de Accesibilidad se fundamenta básicamente en el respeto a la diversidad. Entendemos que formamos parte de un mundo muy heterogéneo y en él tenemos cabida muchas personas, y hay que reconocer que esa diversidad pues, es un aporte de conocimiento a la sociedad también. La responsabilidad y la eficacia profesional, la innovación y la creatividad está dentro de nuestros valores. La calidad, la mejora continua y la gestión y la transmisión del conocimiento, y la responsabilidad en el aseguramiento de los derechos de todas las personas, ¿vale? Eso es básicamente nuestros valores. Nuestro servicio puede solicitarlo cualquier entidad o cualquier persona, bien por ellas mismas o a través de sus representantes legales o voluntarios. ¿Qué coste tiene? Pues el coste que tiene es cero. Nosotros somos un recurso público y gratuito para todas las personas, ¿vale? ¿Cómo se solicita? Pues se solicita a través de un formulario con el que funcionamos. Bien nos hacen una llamada de teléfono, bien nos escriben un correo electrónico. Nosotros normalmente lo que hacemos es enviar el formulario, que está disponible en nuestra web, ¿vale? Y si la persona no lo puede cumplimentar, pues nosotros le ayudamos a cumplimentarlo, lo tenemos, lo pasamos a la Comisión de Accesibilidad y nos ponemos en marcha con el trámite. ¿Qué servicios ofrecemos? Que esta es la parte interesante. Bueno, pues nosotros, los centros del Inserso, dentro del marco de la promoción de la autonomía, de la prevención de la dependencia y evitar la institucionalización lo mayor posible, ¿vale? Pues ofrece a través de sus gabinetes pues una serie de servicios, ¿vale? Bien, uno de los servicios que ofrece es el de asesoramiento en accesibilidad universal, tecnologías y productos de apoyo para cualquier ámbito de las actividades de la vida diaria, para adaptación de un espacio de trabajo, vivienda, etc. ¿Vale? Información general sobre cualquiera de estos dispositivos. Tenemos también un servicio orientado a la gestión, difusión y transmisión del conocimiento, ¿vale? Tenemos una pequeña exposición en nuestro gabinete con productos que son unos más representativos y otros no tan representativos, pero una exposición bastante nutrida de productos de apoyo y de tecnología. Bien,
Ofrecemos también un servicio de préstamo de productos de apoyo con la intención de que la persona sea capaz de tener la oportunidad de probar el dispositivo o dispositivos antes de saber si es un dispositivo que ha de incorporar en su vida o no incorporarlo, con el asesoramiento pertinente, ¿vale? Y la evaluación pertinente que ahora contaré. Contamos también con un servicio de evaluación individualizada de las diferentes necesidades de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto básicamente es cualquiera de ustedes se ponen en contacto con nosotros y nos dicen: tengo una dificultad para utilizar el baño de mi casa, la bañera, no puedo acceder a la bañera, me cuesta mucho. A partir de ahí pues nos pondremos en comunicación a través de ese formulario previamente cumplimentado, pues nos entramos en contacto, nos dirigiremos al domicilio y veremos cuál es la necesidad que tiene la persona y haremos la intervención directamente allí. Bien, otro de los servicios que ofrece el centro es el de la adaptación de productos de apoyo y la fabricación de productos de apoyo. Entre ellos, pues bueno, utilizamos termoplásticos, utilizamos la impresora 3D, con la idea pues de realizar adaptaciones que muchas veces sabréis también que el mercado ordinario ofrece una serie de productos, el mercado específico de ortopedia tiene otros, pero muchas veces ahí se queda un nutrido grupo de personas, muchas personas con habilidades diferentes, pues que no tienen el dispositivo correctamente adecuado a sus habilidades. Por tanto, ahí nos toca intervenir a nosotros, pues llegando a hacer pues una fabricación muy concreta, un elemento muy concreto, no sé, un pulsador que queremos concreto que se accione con el pulgar o que se accione con el meñique, entre otras cosas, ¿vale? Y luego pues también ofrecemos la evaluación, los estudios de accesibilidad de espacios, bien sean públicos, bien sean privados, en trabajos, en viviendas, donde ahí ya lo que pedimos también pues es que las personas nos presenten vídeos, fotos, lo más nutrido posible, con la intención de acercarnos lo más posible al estudio que queremos hacer de la vivienda, de la adaptación de la vivienda, ¿vale? Ahí entramos a jugar con subvenciones, leyes, etc., etc., para orientar el informe lo más posible. Bien, hasta aquí la parte del gabinete, que es el servicio donde trabajo junto con un compañero también, que es mi compañero José Carlos, ¿vale? Y bueno, pues nos tenéis en la calle Jesús del Gran Poder, que luego al final de ahí dejaré mis datos por si alguien quisiera ponerse en contacto, ¿vale? El teléfono, dirección, etc. Para pasar directamente a hablar de la parte que nos ocupa esta tarde, que es de las viviendas amigables con las personas mayores. Muy bien. Y aquí nos hacemos mayores y seguramente a todos se nos pasa por la cabeza el deseo de quedarse en el hogar el mayor tiempo posible. ¿Es así? Vale. Ser independientes la mayor parte del tiempo posible, ¿vale? Y no solicitar ayuda. Bien. Y poder decidir libremente, que esto tiene que ver con la parte de autonomía, es decir, tener la capacidad de tomar mis propias decisiones. Pero a su vez, claro, se nos entremezcla la preocupación de ¿me voy a poder mover con seguridad alrededor de mi casa, en el interior de mi casa? Muy bien. Pues tenemos que tener en cuenta que la vivienda para todos nosotros, y yo creo que estaremos de acuerdo que es un bien, y no simplemente un bien económico. La vivienda es el espacio donde pasamos una gran parte de nuestro tiempo y que cobra cada vez mayor importancia conforme tenemos más edad. ¿Es así o no es así? Porque en ella atesoramos pues, muchas experiencias, muchas situaciones que hemos vivido, ¿vale? Y bueno, pues entendemos que para nosotros el conservar ese espacio y vivir en él el mayor tiempo posible, pues nos es muy grato, ¿vale? Bien, pero tenemos que tener claro que envejecer implica planificar también, ¿vale? Y
tendremos que tener en cuenta que es mejor hacerlo cuanto antes, anticiparnos lo antes posible al envejecimiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos las capacidades cognitivas y físicas que nos van a permitir tomar decisiones más claras. Ahora bien, hay que ser realista en esta planificación, es decir, en un primer lugar tengo que pensar cómo preparo mi casa en función de las necesidades que yo tengo, ¿vale? Que para todas las personas no serán las mismas. Y, en segundo lugar, qué tipos de apoyos, de cuidados, ahora y en el futuro voy a necesitar, ¿vale? Bien. Muy bien, pues aquí, esta diapositiva, os cuento un poco. Cuando nosotros pensamos en resolver los desajustes que se producen entre mis habilidades, las habilidades que tenemos, y las demandas que exige el ambiente, nosotros lo primero que pensamos es, bueno, yo lo que pienso es que son tres las grandes patas que vienen a resolver esos desajustes, ¿vale? En un primer lugar tenemos el diseño universal. Si yo tengo una vivienda, una construcción de una vivienda, ¿vale? Bien hecha, esa vivienda bien hecha en un futuro me va a evitar tener que hacer menos intervenciones o intervenciones menos costosas sobre ellas, ¿vale? Es decir, una buena construcción, un buen diseño de inicio nos va a permitir intervenir, seguramente aplicar menos coste a la vivienda en un futuro. Por otro lado, no nos debemos olvidar que cuando el diseño universal, es decir, cuando el diseño no nos ha dado la solución a nuestra vivienda, tenemos que empezar a pensar en las adaptaciones o del entorno o en productos de apoyo concretos para ayudarnos a desenvolvernos en nuestra vivienda. Pero no hay que olvidarse, y esto sería muy deshonesto decir que no es verdad, que nos vamos a mover en casa, vamos a estar en casa el mayor tiempo posible, sí, pero es un recurso más. Utilizar el diseño universal es un recurso, la adaptación del entorno y de los productos de apoyo es otro recurso, pero no hay que olvidarnos que la asistencia personal es otro recurso más, ¿vale? Que nos va a permitir permanecer en nuestro hogar el mayor tiempo posible, ¿vale? Bien, no sé si estaréis de acuerdo, podéis levantar la mano cuando queráis, que no hable yo sola. Bien, y ahora definimos esto de qué es una vivienda amigable. Bueno, pues yo la definición que le he dado a este concepto es que es una vivienda concebida pues, para poder ser utilizada de forma sencilla por todas las personas, dando respuesta a las diferentes necesidades que podemos tener a lo largo del tiempo, de la vida, ¿vale? Es decir, sería un lugar en el que las personas nos sentimos cómodas, nos sentimos confiadas y nos sentimos autónomas. Es decir, autónomas quiere decir podemos tomar nuestras propias decisiones. Pensamos que es nuestro sitio, ¿vale? Bien. Y ahora empezamos, antes de meternos, yo lo he estructurado de esta manera. Primero he considerado hacer unas recomendaciones generales, que yo creo que os las tenéis que guardar, ¿vale? Porque van a ser factibles para utilizar en toda la vivienda, ¿vale? Y luego he considerado interesante extraer las 4 estancias que más se utilizan en casa: el dormitorio, el salón, la cocina y el baño. ¿Vale? Bien, como recomendaciones generales, bueno, pues el orden, ¿vale? Bueno, aquí he hecho atrás, orden, iluminación, interruptores. ¿Qué pasa con todo esto? Las recomendaciones generales a nivel de orden. Bueno, todos en nuestra casa atesoramos un montón de experiencias, pero también un montón de cacharros, ¿sí o no? Bien. Conforme va avanzando nuestra vida, me pasa a mí y les pasará a todos ustedes, vamos acumulando muchas cosas en armarios, en cajones, etc. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces abrimos un cajón y nos encontramos cosas que decimos, esto le tengo un gran respeto, un gran valor, es muy preciado para mí, pero llevo sin verlo 20 años, lo acabo de ver ahora cuando he abierto el armario. Bien.
Con esto quiero decir que es muy interesante que cuando nosotros planificamos nuestro hogar, el orden es una de las prioridades, es decir, ordenar nuestra vivienda. Para esto, a mí me gusta utilizar el método de KonMari, es la de Marie Kondo, que es una japonesa que tiene una forma de organizar las cosas, de hablar del orden, ¿vale? Y aquí se trata de preguntarnos qué es lo que es útil para nosotros, realmente lo que es útil, ¿vale? Tenemos que contestar esa pregunta. La siguiente pregunta es ¿a qué tenemos especial aprecio? ¿Vale? O apego. Y la siguiente pregunta, ¿qué nos alegra la vista? Cuando todo esto lo recaptamos, decimos, estas son las 3 cosas que necesitamos. Muy bien, pues ya lo tenemos. Una vez que tenemos esto, el resto ya lo podemos regalar, donar o tirar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así podremos despejar mucho nuestra vivienda y nos hará las cosas mucho más sencillas. Ahora lo veremos. En iluminación, bueno, nosotros pensamos que la luz natural juega un papel muy importante en nuestra vivienda, es decir, cuanto más luz natural dejamos entrar es mucho más agradable, pues porque bueno, pues nos alegra, ¿no? Nos sentimos de una manera concreta cuando nos entra luz natural en nuestra vivienda. Tenemos que tener claro también que para que nos entre la luz natural, las ventanas han de estar limpias, ¿vale? Y libres de objetos, que normalmente tendemos a colocar macetas, a colocar en el alféizar y a llenar las cosas y no dejamos entrar esa luz natural. Bien. A su vez, la luz artificial, cuando hablamos de luz artificial, esto es interesante tener ventanales y demás. También hay que tener mucho cuidado con la luz natural, ¿vale? En personas que tienen problemas de baja visión o dificultades de visión, hay que tener cuidado con cómo ubicamos determinados espacios u objetos o dispositivos, porque los deslumbramientos pueden ser un problema de cara a las caídas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de luz artificial, la luz artificial es interesantísima tener pues luz que nos ilumine una estancia. Luego podríamos hablar de luxes y demás, no es un dato que quiero dar aquí, si luego tienen interés lo podemos ver. La luz, a nivel general, pues podemos jugar con la luz blanca, una luz un poquito más blanca de cara a iluminar un espacio grande, un salón o una cocina, jugaremos con los diferentes tipos de luz, ¿vale? Y luego desde el techo, y luego utilizar pequeñas lámparas o apliques de pared en lugares estratégicos. Es interesante que la luz que utilicemos sea una luz que podamos jugar con la inclinación, ¿vale? Porque con la inclinación lo que podemos hacer es generar espacios de necesidad, es decir, por ejemplo, si yo en el salón estoy cosiendo o estoy viendo la televisión o estoy leyéndome un libro, pues necesitaré regular quizá un punto, un aplique para que me enfoque en ese momento concreto, ¿vale? Y es importante también que podamos utilizar luz que podamos regular en intensidad, ¿vale? Esto es importante de cara a las diferentes estancias. Los interruptores y los enchufes, pues bueno, esto también. Tenemos que tener claro que tenemos que jugar con una ubicación adecuada y un número suficiente de interruptores. Los interruptores normalmente tendremos la idea de colocarlos en lugares estratégicos. Por ejemplo, si estamos en un pasillo, lo pondremos al inicio y al final del pasillo. Si estamos en un baño, pues utilizaremos también detectores de presencia, eso ahora lo contaré también. Utilizaremos también interruptores que sean conmutados, es decir, que lo pulse por un lado o por otro, lo pueda conectar, ¿vale? Es decir, lo pulse desde el inicio del pasillo al final del pasillo o desde otra estancia, sean interruptores que puedan estar compenetrados, conmutados, ¿vale?
Utilizar siempre buen contraste, esto es interesante de cara a las paredes, normalmente todo ahora se lleva muchísimo el blanco, ¿vale? Los interruptores blancos, claro, pero cuando tenemos a personas con baja visión, pues claro, el interruptor a veces, si es blanco, tampoco se va a distinguir, a no ser que tengan testigos luminosos, esto también, o estén bien contrastados, se utiliza el gris, se utiliza el rojo, se utiliza el azul, es decir, que estén bien contrastados. Y luego es interesante también que los cables estén muy organizados y en caso de tener algún cable siempre pegado a la pared. ¿Por qué? Porque esto genera riesgo de caídas. Los cables, cuanto menos cables por medio, mejor. Por eso es interesante siempre disponer de una gran cantidad de interruptores y de enchufes, ¿vale? La misma cantidad. Es interesante también no colocar los enchufes bajos, siempre van más allá de 40 centímetros del suelo. ¿Con qué? Pues con la idea de evitar agacharnos, ¿vale? Que es una acción que nos cuesta o nos suele costar bastante. Las paredes, pues al igual que la luz es interesantísimo el color. Normalmente es interesante que sean lisas para evitar roces, que sean poco abrasivas, porque por ejemplo si nos escurrimos, nos deslizamos y nos damos contra la pared, por ejemplo estas paredes que son de gotelé nos pueden generar fricciones, ¿vale? Y eso hay que tener cuidado. Que no sean inflamables, que no sean reflectantes, lo mismo por los problemas de deslumbramiento, que sean fáciles de limpiar, ¿vale? Es interesante también como medida de seguridad, sobre todo en aquellas casas o aquellas viviendas que tienen pasillos largos, a viviendas antiguas, que estén dotadas de pasamanos. ¿Por qué? Pues porque a veces los trayectos largos pues claudicamos, pues porque tengamos algún problema de movilidad, es interesante dotarla de pasamanos, ¿vale? Y por los pasamanos igualmente, habrá que colocarlos a la altura, no que nos dice la ley, ¿eh? Aquí también, bueno, aunque se grabe lo puedo decir, si hay que colocar un pasamanos, normalmente cuando hacemos estas evaluaciones en vivienda, los pasamanos, te dice la legislación que hay que colocarlos a doble altura, no, en una vivienda habrá que colocarlos si tenemos una persona de talla baja, ¿vale? Que puede ser una persona de talla baja, hay que colocarlo a la altura de la persona de talla baja, ¿vale? Bien, y utilizar siempre los colores cálidos, los tonos amables que generan tranquilidad y generan calidez, ¿vale? Esto, bueno, a modo general. Las puertas y entradas, bueno, las puertas y entradas normalmente se dice las puertas al menos de 90 centímetros. También tener cuidado cuando hablamos siempre de puertas correderas. Solemos hablar de lo mejor una puerta corredera. Bueno, lo mejor depende para quién, porque hay personas que este gesto, una puerta corredera de 90, dependiendo del material, hay que hacer mucha fuerza para poder correrla, ¿vale? Entonces, pues quizá haya que pensar también en que si vamos a utilizar una puerta corredera tenga unos buenos rodamientos para que sea fácil de manipular, ¿vale? Cuando las puertas vemos que son muy pesadas también podemos utilizar la doble hoja, una hoja que queda para poder abrirla y una hoja que es la que suele ser 80 para evitar esa pesadez de puertas, ¿vale? El manipulado. Utilizar también las manillas de barra o agarraderos, no los pomos. Los pomos, los pomos típicos, eso es una manilla de barra, ¿vale? Que es para una puerta de emergencia, pero bueno, esto es un tirador, ¿vale? Un tirador de manilla. Los pomos no, porque los pomos generan determinadas torsiones y ese manipulado es complicado para algunas personas, sobre todo para personas mayores y sobre todo para mujeres con artrosis, artritis, ¿vale? Problemas generados por la osteoporosis. Evitar también la colocación de pestillos, ¿vale? En un momento dado, pues esto de cara a personas que tienen deterioro cognitivo, ¿vale? Porque pueden echar el pestillo y si acaso echas el pestillo, tener la posibilidad de liberarlo desde fuera. Yo siempre digo que la puerta más accesible es aquella que no está, es decir, hay que procurar eliminar aquellas puertas que no sean necesarias.
Por ejemplo, solemos encontrar también baños dentro de las habitaciones con puerta que ocupan, la batida de la puerta ocupa mucho espacio. Cuando el baño lo va a utilizar la persona, pues al final, si quitas la puerta, generas ese trocito de marco que te quita la batida de la puerta, se lo das, ¿vale? Y generamos ese espacio, y a lo mejor puedes sustituirlo por una cortina que sea bonita o un store, algo que sea fácil de manipular. Los suelos. Bueno, los suelos, tener en cuenta que sean antideslizantes y que sean regulares, ¿vale? Porque aquello que tiene poro o mucho poro puede generar también tropiezos, sobre todo en personas que pues tienen dificultades para levantar o deambular adecuadamente. Que sean suaves, que sean resistentes, por ejemplo, el corcho o la goma, y además lo bueno que tienen el corcho o la goma es que absorben el impacto, absorben el ruido y generan un ambiente un poquito más agradable. De clase 2 de resbaladicidad para cocinas y baños normalmente se suele recomendar, y de clase 1 para el resto de estancias. Suele ser muy típico también en casa tener la tarima normalmente es muy resbaladiza, lo habréis visto, ¿vale? Pues hay ceras para tratar la tarima también, ¿de acuerdo? Ceras que se pueden dar hay diferentes productos, con fregona, con un tipo de enceradora, hay productos que son relativamente fáciles. Tenemos que contar con elementos que no sobresalgan, ¿vale? Esto sobre todo de cara a balcones, a terrazas, porque nos podemos tropezar. Evitar también los contrastes excesivos de patrones o dibujos. Nos hemos encontrado con suelos que ahora se llevan mucho, esos suelos que parecen azulejos, que no distingues muy bien en personas que tienen problemas de visión, pues no se distinguen bien los cambios de nivel, y lo que puede provocar es una caída, porque no distingues que haya un cambio de nivel, o pueden generar incluso un problema de visión y una caída. Los peldaños evidentemente tienen que estar señalizados, y además estos peldaños, de estar señalizados, contar con elementos de agarre. Si hay un peldaño, contar con algún elemento de sustento, ¿vale? Evitar los suelos enmoquetados. Es verdad que no voy a negar que las alfombras generan ese entorno que a veces queremos dar de acogida, de bienestar, ¿no? Pero las alfombras, si acaso hay que evitarlas siempre, ¿vale? Pero si hay que poner alguna alfombra que sea de pelito fino, ¿vale? Y que estén sujetas a la base, al suelo, pues con un antideslizante, con goma cinta de doble cara o con rejilla antideslizante, ¿vale? Además, las moquetas, por ejemplo, de pelo fino, está comprobado que si en caso de caída absorben mejor el impacto, una caída, hay menos fracturas de cuello de fémur con las moquetas de pelo fino que con las que son engrosadas, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, evitar siempre las moquetas, ¿vale? Bueno, del suelo también decir que evidentemente, que lo hablaremos también a lo largo de la charla, los suelos deben estar muy bien contrastados con las paredes y con el techo, ¿de acuerdo? Es decir, si ponemos una pared blanca y el suelo es blanco, vamos a generar problemas, sobre todo en personas con deterioro cognitivo y con problemas de visión. Bueno, las alfombras ya he dejado claro que en caso de utilizarlas, pues fijación con red antideslizante o de goma o cinta de doble cara, y alfombra fina en caso de que nos guste demasiado colocar una alfombra en una determinada estancia. Es decir, yo nunca digo no coloques una alfombra, no hay que quitar todo ni desprenderse de todo. Cada uno en su hogar también busca aquellos objetos o aquellos materiales que le gustan. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Los muebles, pues bueno, lo mismo. Aquí utilizamos el método KonMari, eliminar aquellos muebles que son innecesarios. Sabemos que tenemos muchísimos muebles para las fotos, muebles para la vajilla, muebles para tal. Al final hay que decidir cuáles son los que son importantes, porque aquellos que no lo son, lo que están generando son problemas de movilidad, ¿vale? Utilizar protectores. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces muebles, mirar por ejemplo estos cantos, ante una caída, pues un golpe te puede generar una brecha importante. Se pueden proteger con protectores de bajo coste, se puede utilizar, ahí ya os podría decir,
cosas que material corcho que tienen en frigoríficos cuando los embalan, se pueden utilizar muchas cosas. Luego se puede utilizar desde bajo coste hasta alto coste. Vas a la ferretería y te compras un protector, ¿vale? Y bueno, si compramos muebles siempre es interesante comprarlos con bordes o cantos redondeados. En cuanto a las persianas y a las cortinas, pues bueno, deben ser ligeras, evidentemente. A mí me gusta mucho decir que las persianas, sobre todo ahora en viviendas que se hacen unos grandes ventanales, se utiliza, claro, mover persianas si no están motorizadas es que tienes que echarle una fuerza de narices. Entonces, bueno, pues en estos casos lo interesante es motorizar la persiana, pero motorizar la persiana es caro. A veces, otra solución puede ser utilizar cortinas dobles, una opaca y un bandó que deja pasar muy bien la luz, ¿vale? Y evita pues el tener que... Esto se hace mucho en los hoteles, esa cortina opaca gris o negra y luego por fuera la blanca, y esto al final es correr para un lado y para otro, eso apenas requiere fuerza. Cuando hay poca luz natural, lo lógico es utilizar cortinas ligeras, casi translúcidas. Es interesante también los estores, el screen, que se limpia además muy fácil y se mueve también muy sencillo, es un enrollable. Además tiene selección de factor de apertura 1, 2 y 3 en función de la luz que quieras dejar pasar, y se pueden también mecanizar de manera electrónica para utilizar con un mando, incluso ya para gente que a nivel digital tiene competencias y se le puede capacitar, pues se puede utilizar desde un teléfono móvil domotizar la vivienda. Bueno, a eso ya entraremos. Bueno, esto a nivel general, ¿vale? Eso han sido recomendaciones a nivel general. Ahora vamos a centrarnos en la parte del dormitorio. ¿Os parece? Venga. Puntos a destacar. Bueno, accesibilidad, ventanas, cama... Bien, empezamos por la accesibilidad. En un dormitorio, el espacio libre normalmente que debemos dejar, ¿vale?, en los laterales de la cama mínimo tiene que ser de 90 centímetros. ¿Por qué? Pues porque antes comentaba Sonia, podemos vivir solos o podemos vivir con personas que utilizan productos de apoyo, sillas de ruedas, andadores o nosotros mismos. Para movernos, como no tengamos espacio, el andador lo tenemos que dejar fuera y luego no sé cómo nos vamos a mover por el interior de la vivienda. Mucha gente lo que hace es intentar apoyarse en las paredes. Se va apoyando en las paredes, se va apoyando en la cama, riesgo de caídas. Ojo con esto, es decir, el espacio de la cama, lo interesante es dejar siempre espacio a ambos lados. ¿Por qué? Porque esto también nos va a permitir hacer la cama, si tenemos la habilidad de hacerla todavía, de hacer la cama. También si interviene la asistencia personal y tiene que intervenir con grúas, con sillas de baño, es interesante dejar ese espacio. ¿Para qué? Para que la gente se pueda mover con facilidad. El círculo libre de obstáculos que normalmente debemos dejar entre cama, piecero, pared, debe ser de 1,50, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder dar la vuelta si bien utilizamos un andador, si utilizamos muletas, si hay asistencia personal, hay alguien con nosotros. Bien. El pie de la cama, el espacio superior, pues debe ser 1,10 en adelante, ¿vale? Lo interesante siempre 1,50. Las ventanas, bueno, es interesante que sean oscilobatientes para que se ventilen bien, pero no haya riesgo de, si tenemos una persona en casa con deterioro cognitivo, puede pensar que la ventana es una puerta, abrirla y saltar. Ha pasado, ¿vale? Es decir, esto es interesante. Como recurso, la llave nos permite pues limpiarla, etcétera, etcétera. La cama. Bueno, yo siempre he dicho que la cama debe ser algo que es muy personalizado, se debe saber elegir muy bien el somier, el colchón, la almohada, porque vamos a pasar tiempo en ella, ¿vale? Entonces, la cama es necesario que sea articulada.
A ver, es interesante. ¿Por qué? Pues porque conforme vamos teniendo o perdiendo habilidades, pues vamos a necesitar unos requerimientos concretos, elevar las piernas, elevar la cabeza, ayudar a levantarnos. La cama articulada nos permite hacer este tipo de gestos, ¿vale? O de acciones, elevar para poder ayudar a levantarnos, ¿vale? Ponernos en una determinada posición para transferirnos, poder leer en la cama y mantener el mayor tiempo posible, también, ¿vale? Hay camas ya que tienen carro elevador, es decir, que suben y bajan. Esto es interesante ¿para qué? Pues de cara a poder salir de la cama más fácilmente, o cuando viene asistencia personal a casa, pues sabemos que tenemos personas que pueden ser más altas o más bajas, y a la hora de intervenir en la cama, pues si se tienen que agachar mucho, esto es un inconveniente, ¿vale? Con la elevación de la cama podemos disminuir el riesgo de que la persona que interviene se haga daño. El colchón hay que elegirlo de manera adecuada. Un colchón muy blando, ¿vale? Pues bueno, puede ser muy confortable, no digo que no, pero hay que tener en cuenta también la funcionalidad y que sea ergonómico, porque un colchón que sea un poquito firme nos va a permitir salir de la cama más fácilmente y no quedarnos hundidos. Esto pasa también con cualquier tipo de asiento, ¿vale? Si el asiento es muy blando, o los sillones, muchas veces nos quedamos encajados y no podemos salir, ¿vale? Si es un poquito firme nos va a ayudar a salir mejor, ¿vale? Bien, el cabecero y el piecero son puntos de apoyo porque nos pueden servir como agarre en un momento determinado para incorporarnos, para darnos la vuelta, para levantarnos, ¿vale? La altura de la cama es interesante y debe ser adaptada a la necesidad de cada persona. Normalmente lo mínimo es entre 45 y 50. Es una cama muy baja, nos vamos a salir muy difícil de la cama. ¿Por qué? Pues porque hay una flexión excesiva de la cadera y de las rodillas, muy difícil, ¿vale? Es decir, un poquito alta siempre nos va a ayudar a salir mejor. Secreto, trucos. Si tenemos una cama baja en nuestra casa, podemos colocar unas patas que podemos hacer a medida para elevar la cama un poquito y no tener que comprarnos. Y decimos, bueno, intentamos retrasar lo máximo posible la compra de una cama articulada, pues lo retrasamos, ¿vale? Se pueden elevar los somieres. Bien, la cama con acceso por ambos lados, y pongo ojo con la orientación a la ventana, es decir, el tener la cuestión de colocar la cama orientada a la ventana no es algo baladí, es decir, nos gusta mucho, pues tenemos unas vistas perfectas, pero a veces esto de cara a los deslumbramientos es peligroso, porque si me está proyectando todo el sol y me voy a levantar, tengo que tener cuidado porque me puedo caer, ¿vale? Ojo también con la orientación. Las mesillas es conveniente que utilicemos mesillas altas. ¿Por qué? Pues porque las mesillas altas, cuando vamos a coger algo que tenemos al lado de la cama, si es muy baja, podemos incorporarnos demasiado y caernos, ¿vale? Correr el riesgo de caída. Mejor altas. Los cantos redondeados para evitar los golpes, y además deben ser estables. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa solemos apoyarnos en los muebles para levantarnos o para hacer algún gesto, alguna acción, o agacharnos a coger algo. Entonces, cuanto más estable sea la mesilla, mucho más sencillo todo, ¿vale? ¿Los muebles de IKEA son estables? Pues unos sí y otros no, ¿vale? Lámparas e iluminación. Hemos dicho antes que los interruptores deben ser de fácil acceso. Yo no puedo estar desde mi habitación buscando dónde está el interruptor. Es decir, tienen que tener fácil acceso, normalmente al lado de la cama, al lado del cabecero, muy cerquita para poderlo accionar. Utilizar normalmente lámparas estables, es decir, nada que esté suelto, con cable. ¿Por qué? Porque se nos puede caer y nos puede golpear. Mejor las lámparas de aplique, las que están pilladas a la pared. Utilizar en lo posible la luz también natural y jugar siempre con las persianas, las cortinas y los estores, ¿vale? Utilizar también varios puntos de luz, una iluminación general y luego iluminación muy concreta para actividades concretas que tengamos en el dormitorio, con diferente intensidad de regulación.
Es interesante utilizar la luz nocturna con sensor, ¿vale? Sobre todo cuando nos levantamos por la noche porque vamos al baño, es interesante. También es interesante utilizar esas luces que se colocan encima de la mesa y que son como un pulsador grande, ¿vale? Que le podemos apretar, van a pilas o van con carga y nos pueden generar una luz interesante de cara a no tener que encender toda la luz y generar deslumbramiento. Ya hemos dicho que los interruptores y enchufes, cuanto más mejor, evitar cables lo mayormente posible, que tengan un color contrastado, ¿vale? Y que además tengan un testigo luminoso para facilitar la localización. Bueno, esto es una imagen de cosas que os he comentado, lámparas de aplique, mesillas con bordes cantos redondeados, dejar espacios libres. Las camas pegadas a las paredes generan espacio probablemente en una estancia del dormitorio, pero evidentemente generan muchísima dificultad para hacer la cama o para llevar a cabo actividades de limpieza. El armario y la cómoda. Bueno, normalmente yo siempre digo, los armarios deben tener secciones abiertas. Ahora se lleva mucho los armarios abiertos. ¿Por qué? Pues porque localizamos las cosas y están mucho más a mano. Si no pueden ser abiertos porque no nos gustan, pues las puertas a lo mejor pueden tener transparencia para poder ver lo que hay en el interior, ¿vale? Y evitar que se produzcan reflejos. El orden en la ropa, porque guardamos ropa de cama y ropa nuestra, es interesante que esté ordenada y normalmente es interesante dejar siempre la ropa de temporada, no cargar con más los armarios. ¿Por qué? Porque en caso de deterioro cognitivo yo tengo más facilidad para cogerme y en invierno colocarme una camiseta de verano, ¿vale? Es decir, utilizar solamente lo necesario. Acordaros del método que hemos dicho antes, que es útil, que es necesario y que me gusta. El resto, donar, regalar o tirar. Esto en general, cuando tenemos que acceder a algo, y vale para la cocina o para cualquier estancia, la ropa o los objetos que más son de normal uso o de uso cotidiano, hay que disponerlos entre los ojos y la cadera, ¿vale? Esta es la medida que tenemos que utilizar para poder acceder de una manera cómoda. O bien una cosa diferente sería si yo utilizo una silla de ruedas, ¿vale? Pero normalmente si utilizo una silla de ruedas, pues normalmente utilizaré la medida de unos 90 centímetros. El uso de los pictogramas normalmente facilita la elección. Eso en caso de personas que se encuentren con un deterioro cognitivo, un armario, y digan ¿esto qué es? Pues las fotografías normalmente, es decir, una imagen ayuda más que 1000 palabras, ayudan a tener todo pues organizado. Si yo tengo unos pantalones aquí, pues dejaré la foto de los pantalones, las faldas las tengo aquí, pues me ayudará a localizar, ¿vale? Bien. Los cajones que más usamos no debemos colocarlos nunca por debajo de los 40 centímetros. ¿Por qué? Porque obliga a esto. Y esto es una acción, primero, agacharnos, no nos debemos agachar nunca así. Si nos agachamos, nos debemos agachar así. Pero este gesto entiendo que es muy costoso y que debemos evitarlo. Por lo tanto, los cajones nunca debajo de los 40 centímetros. Los cajones también deben tener rodamientos para poder abrirlos con facilidad. Tener tiradores fáciles, ¿vale?, que me permitan meter la mano. Este es un tirador un poquito costoso, es mejor que sean un poquito más grandes. También tener topes para evitar que cuando tiramos de ellos, porque tiremos con una fuerza un poquito desmesurada, caigan, ¿vale?, y nos hagan daño. La barra de colgar las perchas, pues la altura no debe ser superior a 1,50, porque todo lo que esté por encima, las elevaciones de hombro, el brazo, nos va a costar mucho más. Es mejor tenerlo a una altura que podamos acceder, ¿de acuerdo? Bien, las bandejas es interesante de los armarios que sean extraíbles. ¿Para qué? Pues para facilitar los alcances. Si yo me puedo poner en lateral, será más fácil. Si yo extraigo la bandeja y estoy sentada, podré acceder más fácil a ello, ¿vale? No me tendré que dar con el armario. Esto también de cara a personas que utilizan dispositivos de apoyo, andadores, sillas de ruedas, etc.
Los tiradores, esto es un color contrastado, esto es color nogal y esto es gris, pues esto es un contraste. Si esto fuera color nogal, pues al final no distinguiría bien, si tengo un problema de visión, dónde está el tirador. También se utilizan mucho los tiradores de expulsión, apretas, pero claro, también hay que entender que cuando estamos colocando sistemas todos de manera universal, igual que entendemos algunas señales de tráfico, entendemos que esto es un tirador, ¿vale? Muchas veces encontramos muebles que son planos, que no tienen nada y decimos, ¿por dónde se abre esto? Claro, al final pulsamos y sacamos y abrimos la puerta, pero si nadie nos lo explica, pues hombre, no tenemos tampoco la bola mágica para entender que esto es un cajón o una apertura de una puerta por expulsión. Bien, aquí vemos un ejemplo. Es interesante también si tenemos armarios y no tenemos zonas muy iluminadas, contar con luz en el interior de los armarios que tengan detector de presencia, es decir, que cuando yo la abra se ilumine el armario y vea pues lo que tengo dentro, porque a veces los armarios son muy opacos, ¿vale? Sobre todo armarios en casas más antiguas, ¿vale? Es interesante. La seguridad. Este es otro tema importantísimo. Para controlar el abandono de la cama, para personas que tienen ya deterioro cognitivo o convivimos con personas que tienen deterioro cognitivo, las alfombras conectadas a alarmas. Es una alfombra que pones en la cama y cuando la persona pone los pies en el suelo, pues entiende que nos da un sistema de alerta y o nos pita o lo llevamos al móvil o hay diferentes formas de darnos la voz de alarma o entiende que hay una situación que no está controlada. Los sensores de humo en las habitaciones, pues hay gente, yo me he encontrado todavía personas que fuman en la habitación, personas mayores, que pues esto hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar durmiendo y esto puede provocar un problema de seguridad importante. Los detectores de caídas, ¿vale? Los detectores de caídas en los dormitorios son balizas que se colocan y que pueden dar sistemas de alerta pues conectados a Cruz Roja, conectados a una persona, una asistencia personal, etc. Los zócalos LED. Los zócalos LED son un sistema que detecta pues, cualquier paso y activa un camino de luz, ahora lo veremos. Y el Flooring Motion Care es un tipo de suelo que detecta también las caídas, es un suelo preparado, ¿vale? Hay los sensores de humo, las alfombras conectadas a alarma, es un receptor, tiene un emisor y un receptor cuando cae ahí, pues bueno, pues los detectores de caídas que pueden estar controlados en toda la casa. Esto sobre todo son balizas que se colocan sobre todo en espacios que pueden ser más problemáticos a la hora de la seguridad, el dormitorio y el baño, suelen ser la cocina también. El zócalo LED es un sistema de LEDs que conforme vamos pasando se va iluminando. Esto está muy bien de cara a pasillos muy oscuros, ¿vale? Y el suelo que detecta, el suelo inteligente, ¿vale? Es un suelo que detecta caídas. Hemos dicho que íbamos a hablar de soluciones más tecnológicas y menos tecnológicas, ¿vale? Esto está conectado a sistemas de recepción en móviles, en sistemas de alerta en diferentes puntos, ¿vale? En función de personas que tengamos nuestros hijos, etc. Bien, y en el dormitorio, pues algunos consejos de bajo coste. Es interesante siempre disponer al lado de la mesilla de una pequeña linterna, una luz de noche, lo que comentaba antes. Utilizar la doble cortina, lo que hablaba también de una cortina que sea más opaca y una cortina, un bandó, para evitar tener que mover persianas muy pesadas que nos pueden generar pues, problemas de dolor o articulares. El ladrón con toma de tierra, interruptor de desconexión siempre, con tema de evitar pues, algún tipo de corrientes, los cables bien organizados, en caso de tener algún cable por el suelo, siempre intentar tenerlo pegado a la pared y utilizar mucho los protectores de esquinas, con la idea de no, si vamos deambulando y nos balanceamos, pues evitar que en una caída o se nos va un poquito el cuerpo, pues nos demos un golpe y nos hagamos una abrasión, un daño.
Productos de apoyo interesantes de cara al dormitorio. Bueno, al dormitorio sí, los he enfocado más a esta parte. Bueno, pues ahí tenemos la primera fotografía. Es que no sé si esto lo puedo orientar. Bueno, la primera imagen nos permite quitarnos los zapatos o las zapatillas sin tener que agacharnos, ¿vale? Porque es muy típico esto de ponernos así, de apoyarnos en un canto y no apoyarnos bien y caernos. Con esto hay que tener cuidado. Un calzamedias a la hora de vestirnos, porque normalmente nos solemos vestir en el dormitorio. Las medias o los calcetines o de compresión suelen ser también puntos un poquito dificultosos para llevar a cabo en los domicilios. Los hay también para medias de compresión, muy utilizadas también en población más mayor. Las pinzas de largo alcance que nos permiten, si se nos ha caído algo, evitar agacharnos y poderlas coger desde la posición de bipedestación, es decir, de pie. Los ganchos para poder colocarnos ropa, los abrochabotones, ¿vale? Interesante cuando no podemos manipular de manera fina, tenemos temblor, ¿vale? También existe la adaptación de la ropa, ya no me he metido más en esto, la adaptación de la ropa a velcro. Podemos dejar camisas, como por ejemplo veo a este señor que lleva una camisa, le gustará llevar su camisa. Si él quisiera seguir manteniendo su camisa, la misma camisa la podemos adaptar con velcro bien de tira continua o velcro discontinuo, y la persona puede mantener su camisa, pero dice yo no me lo puedo abrochar. Bueno, pues lo pega con su velcro y ya está, ¿vale? Bien, el dormitorio finiquitado. Si luego va habiendo alguna pregunta o queréis pararme ya o lo dejamos para el final, como queráis. Entraríamos ahora en el baño, ¿vale? Sí. El rolly es, bien, el rolly es un calzador, se llama Dove and Donner y lleva un rolly que es una especie de donut de silicogel que permite poner una media de compresión de una manera fácil. Es un dispositivo que permite entrarlo y colocar a una persona la media de compresión o el calcetín de compresión de manera muy, muy sencilla. No vale para aquellas personas, esto hay que decirlo, que tienen problemas de elefantiasis, por ejemplo, esas piernas que son por temas de vascularización y demás, son muy grandes, ¿vale? Ahí habría que inventar otro tipo de medias que serían con cierre cremallera, es otro tipo de situación, ¿vale? Pero el rolly es para eso. Aprovecho, la alfombra de caída, es que no lo entiendo, ¿es un dispositivo que está en la cama o en el suelo? Está en el suelo. Entonces, si la persona, tú quieres saber si la persona, para dormir tranquila, tengo a mi madre o tengo a mi padre o tengo no sé, la persona que sea, no sé si se ha levantado porque deambula, porque se ha caído, porque se puede caer, ¿vale? Y entonces, cuando la persona pone los pies en el suelo o el cuerpo cae, emite una alarma que puede ser un receptor que puede ir vinculado a tu dispositivo móvil o puede ir vinculado a otro sistema, ¿vale? Es multisistema, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos colocado ahí en el gabinete uno, lo adaptamos para que funcionara como un detector la persona se coloca y abre la puerta, motorizar la puerta, ¿vale? Puedes utilizarlo para varias cosas. Bien, el baño. Bueno, pues lo mismo, puntos a destacar en el baño. Accesibilidad. Normalmente cada vez más los baños se hacen más grandes, afortunadamente, pero los baños de viviendas que yo me he encontrado de personas mayores son baños pequeños, con lo cual moverse o maniobrar en el baño suele ser una tarea muy, muy complicada, ¿vale? Cuando la persona tiene dos baños y nos han llamado para un tema de estos, pues normalmente tomamos decisiones, ¿vale? Porque a veces hay que eliminar un baño y utilizar uno o juntar la habitación y un baño. Bueno, son estudios de vivienda, habría que ver uno por uno, ¿vale? Pero es interesante describir un círculo libre de obstáculos de 1,50 frente a la puerta, frente al lavabo, frente a la ducha. Bien. Es interesante que el baño tenga buena conexión con el dormitorio. ¿Por qué? Pues por el hecho de evitar traslados, movernos en un pasillo largo. Ahora esto cada vez se hace más. Los dormitorios principales van asociados al baño.
Es interesante el uso de pictogramas también. Nos suele pasar que en el baño pues, repetimos secuencias de lavado de cara, lavado de manos, lavado de dientes. Hay personas con deterioro cognitivo que este tipo de acciones les es muy dificultoso, ya no se acuerdan, ya no las cometen. Por eso muchas veces tenemos que utilizar o imágenes reales o bien pictogramas, ¿vale? Para recordar secuencias. Las bañeras o duchas, ¿qué es mejor? ¿La bañera o la ducha? ¿Qué es mejor? La ducha, el plato de ducha. El plato de ducha, vale. El plato de ducha suele ser un espacio más accesible, efectivamente, siempre y cuando esté bien realizado, a cota cero. Es decir, no haya ni siquiera desniveles ni de 1, ni de 2, ni de 3 centímetros, ningún desnivel. Es decir, a cota cero. La bañera, o cuando tenemos bañera y queremos conservarla porque somos personas que todavía tenemos la habilidad de entrar y salir de ella, tenemos cosas para poder entrar y salir de ella más fácilmente, ¿vale? Pero si tenemos la posibilidad de adaptar el espacio a cota cero, siempre será mucho más sencillo y estará mejor preparado de cara a futuras opciones. La zona enrasada, evidentemente con el pavimento y siempre bien contrastada para evitar deslumbres, caídas, etc. Las alfombrillas antideslizantes, muy interesantes, finas y bien pegadas en la zona que vayamos a ejecutar la actividad de la ducha, ¿vale? Las zonas de asiento con respaldo y con reposabrazos regulable, abatibles, es decir, que se pueda retirar. Esto es opcional también. Hay personas que utilizan una silla que la colocan, una silla muchas veces de las que se utilizan en los bares, una silla de plástico que tiene sus reposabrazos. Bueno, es una opción, pero no es una opción para todo el mundo. Vamos a recordar siempre que las personas, las necesidades o las habilidades no son las mismas de unos y de otros. Y entonces hay que estudiar muy bien qué habilidades tienen las personas y qué recursos se le pueden implementar, ¿vale? Bien. Las barras y los asideros, efectivamente es interesante en los baños. ¿Por qué? Pues porque en los baños es donde más problemas de caídas pueden ocurrir por el tema del agua y del jabón, ¿vale? Los asideros y las barras pues normalmente deben ir bien de color contrastado a la pared. Es interesante, los hay de plástico y los hay de acero inoxidable. Es mejor utilizar los de plástico porque son mayormente antideslizantes que los de acero inoxidable, que son más deslizantes. Las barras de agarre vertical normalmente ayudan más a entrar a la bañera, ahora veremos algún ejemplo, y las barras horizontales u oblicuas son aquellas que normalmente permiten completar una entrada, agacharte, pero esto va a ir en función de la necesidad. Las hay oblicuas, la disposición muchas veces también, las barras, esto hay una normativa para colocarlas, pero una normativa que es estándar de cara a edificios públicos. Cuando nos vamos a las viviendas de las personas se estudia la necesidad individual. Si a mí la barra me va bien colocarla más baja, la colocaré más baja porque va a depender de si la utilizo en el inodoro, si la utilizo en la ducha o la utilizo en un migitorio, ¿vale? Los grifos. Los grifos, interesante que sean grifos monomando, de palanca, siempre facilitan la manipulación, que no los de pomo, los de giro, que implican una torsión, ¿vale? Y no es agradable ni accesible. Debemos diferenciar bien en los grifos el agua caliente y el agua fría. A mí me gusta mucho más, me parece interesante la grifería termostática, bien regulada, es decir, aquella que ya te viene con una temperatura prefijada, ¿vale? También cuando utilizamos grifería de este tipo veis que no se distingue. Yo muchas veces llego a hoteles o a estancias donde en los hoteles a mí me pasa mucho, que no distingo dónde está el agua caliente del agua fría. Por favor, esto debemos señalizarlo, porque es que llego yo, que podremos pensar, por el hecho de ser más joven, sabré utilizar estas novedades mejor. Nada de nada, me ha pasado muchísimas veces que me he duchado con agua fría porque no he localizado el agua caliente. Ojo con esto, ¿vale?
Ojo también con la grifería de detección de movimiento. Esta grifería que estamos pasando la mano, vale, lo mismo, es decir, como no esté señalizada, no sepamos cómo funciona, no tengamos la secuencia, nos va a ser muy complicado, nos vamos a pasar la mano, el pie y lo que queramos y no ponemos en marcha el dispositivo, ¿vale? Estos ejemplos que he puesto aquí, ¿quién tiene bidé en casa? Bidé. Vale, ¿el bidé lo utilizáis? Hay personas que lo utilizan y hay personas que lo tienen para dejar la bolsa del aseo, ¿vale? Es un elemento para mí de estorbo, pero entiendo que hay muchas personas que les gusta utilizarlo porque es verdad, yo siempre pregunto, ¿lo utilizas? Sí, es que lo utilizo para esto. Perfecto. Una opción para eliminar el bidé es colocar en el váter un grifo que va conectado al agua, que de palanca, que tiene un gatillo y nos permite asearnos en el propio inodoro, ¿vale? Y el agua cae en el inodoro, ¿vale? Es muy interesante. Y eliminamos un elemento que nos puede dificultar el maniobrar en el interior y que además quita mucho espacio. Vale, los inodoros. Pues evidentemente inodoros, lavabos, todo lo que tiene que ver con la pared, ducha, con el pavimento, tiene que estar bien contrastado respecto al paramento, techo, suelo y pared. Las alturas adecuadas, normalmente 45-50, pero esto va a ir en función de la necesidad. Hemos tenido que colocar también inodoros a 35, porque tenemos personas también mayores de talla baja, ¿vale? Es decir, esto es así o incluso más altos porque hay una limitación por una intervención y el inodoro tiene que estar muy alto, la persona no puede flexionar la cadera más allá de esto, ¿vale? Es interesante el uso de alzas. Las alzas se venden, las alzas es interesante que estén contrastadas y es muy interesante utilizar alzas que estén fijadas con seguridad. Porque muchas veces cuando hacemos transferencias desde la silla o nos vamos a sentar, que nos sentamos a plomo, si eso no está bien fijado, la tapa, es decir, el alza, sale zumbando. Hay alzas que se fijan y se atornillan, ¿vale? Como cualquier tapa del inodoro. Que tengan un dispositivo de palanca para accionar. Los dispositivos de botón son muy difíciles de localizar para muchas personas porque a veces tampoco están bien contrastados y para presionar se vuelven un inconveniente, ¿vale? He colocado aquí el baño inteligente. Bueno, he colocado una silla de baño. Esto es una silla que muchas veces para algunas personas les facilita el hacer la transferencia desde la cama a una silla de estas porque no pueden deambular y se les acerca con este tipo de sillas al VC, que tienen un buen acceso. El inodoro inteligente es un inodoro que funciona como inodoro bidé. Tiene un mando a distancia, bueno, es una cosa que es muy interesante. Nosotros en nuestro centro disponemos de varios de ellos porque hay personas, pues porque no pueden subir la tapa, no pueden limpiarse el culete, no pueden coger papel y limpiarse. Entonces, este tipo de inodoros echan agua, más caliente, menos caliente, más chorro, menos chorro, tiene un mando muy fácil de utilizar. Previamente hay que capacitar a las personas para que hagan uso de estos dispositivos y tienen también una función de secado, ¿vale? Tenemos personas que tienen acondroplasias, es decir, bueno, que no pueden acortamiento de sus miembros o agenesias de nacimiento, y esto también existe en la población que tenemos, la población en la que nos movemos, y bueno, pues no pueden utilizar el papel ni limpiarse. Claro, entendemos que la actividad de la higiene íntima, pues claro, a veces cuanto más retrasas la intervención de asistencia personal, pues para la persona es más agradable. Esto no quita que la asistencia personal, lo que comentaba al principio, es fundamental, ¿vale? Es un apoyo más. El lavabo, pues el lavabo lo mismo, buen contraste. Los lavabos es interesante que no tengan pedestal. ¿Por qué? Pues porque si vamos y funcionamos con sillas de ruedas, por la razón que sea, pues no vamos a poder acceder, evidentemente, ni pedestal ni tener un mueble en el suelo que nos impida el acercamiento. Es interesante también que sean lavabos pequeños, porque a veces tenemos lavabos que son pilas de bautismo y acceder a ellos nos es muy costoso. Tenemos que intentar disponer siempre de una zona horizontal para dejar objetos de aseo.
¿vale? Y que sean además abiertos, que se pueda acceder bien, no sean armarios cerrados, que nos impidan ver lo que tenemos. Muebles, pues es interesante los estantes corridos para disponer objetos de higiene, es decir, es interesante tener al lado del lavabo un estante abierto, corrido, que nos permita acceder pues, a nuestros objetos, cepillo de dientes, barra de afeitar, lo que necesitemos. Los muebles volados normalmente facilitan el acceso, es decir, aquellos que están en la pared fijados y que dejan espacio para acceder, y de apertura fácil o directamente abiertos, que los podamos ver. Eso cada vez se lleva más y es más interesante porque vemos lo que tenemos, ¿vale? Espejos, pues los espejos, evidentemente esto es una cuestión muy personal en un baño y puede generar el espejo es de elección particular. Y puede generar un tipo de baño u otro. El antibao es interesante cuando nos duchamos para evitar podernos ver cuando acabamos, porque para algunas personas es interesante tener su imagen presente, ¿vale? El espejo de acordeón, normalmente simplemente con tirar, pues para personas que tienen problemas de visión, pues facilitan también, tienen un foco de ampliación, y siempre colocar a la altura que no sea necesaria, ¿vale? La funcionalidad no tiene que ir reñida con la parte estética, ¿vale? Pero siempre hay que priorizar la parte funcional. Suelos, aquí muy importante en el baño que sea antideslizante en húmedo y en seco, que sea fácil de limpieza y cómodo, utilizar preferentemente pavimentos plásticos antideslizantes, mejor que las baldosas de grés, ¿vale? Y luego los suelos con calefacción radiante, aquí pongo ojo con las quemaduras, ha pasado, como esto no esté bien implementado, tenemos zonas de calefacción radiante que es que abrasan, ¿vale? Ojo con esto también. La iluminación y la ventilación, bueno, la luz de techo en el baño es prioritario disponer de una luz general, pero también de disponer de puntos de luz en aquellas zonas, el lavabo, donde vamos, o en la ducha, donde vamos a hacer intervenciones muy concretas en nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí también es muy interesante el control de luz por detector de presencia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos levantamos de noche, hemos dado una luz de esta que tenemos a mano, pero vamos al baño a oscuras, ¿vale? Pues es interesante que cuando yo ya vaya a acceder la luz se encienda. Esto es muy sencillo, estos son dispositivos que se tienen, los venden en Leroy Merlin, cualquier electricista te los coloca y es muy sencillo. Vale. Accesorios, bueno, todo esto siempre colocarlo de manera que sea alcanzable y manipulable, ¿vale? Porque muchas veces colocamos el portarrollos en un lugar donde no alcanzamos, ojo con esto, ¿de acuerdo? La seguridad, aquí lo mismo, se pueden colocar detectores de inundación y detectores de caída, importante. Los detectores de inundación ha pasado que hay personas que dejan el agua puesta, no se han dado cuenta y han generado un problema de inundación que le cae al vecino, ¿vale? Los hay también. Esto a modo de seguridad. Bueno, consejos de bajo coste. Añadir alfombras no deslizantes, las barras, importantísimo, proteger y aislar las tuberías en aquellas, hemos dicho que no tengan nunca mueble o que no tengan pedestal, las tuberías tienen que estar protegidas para evitar, si accedemos con la silla, quemarnos. Instalar tiradores en forma de asa en los cajones, las alertas de agua para indicar si la bañera o el lavabo se desbordan, revestimientos antideslizantes, dispositivos antiquemadura para el agua, los interruptores de luz con testigo luminoso y utilizar el contraste de color, ¿vale? Bien. Dispositivos, lo que os hablaba antes, mirad, en la bañera podemos dejar todavía yo quiero mantener mi bañera, pero me es muy difícil entrar. Pues podemos utilizar una tabla que lo que me permite a mí es sentarme y pasar mis piernas si tengo esa habilidad, o la ayuda de una asistencia personal que le ayude a pasar las piernas y hacer una ducha, como esta señora. También son los asientos de baño giratorios, que también me permiten sentarme y después con una palanquita girar y entrar mis piernas, ¿vale? Los Aquatec, que son sistemas ya que me permiten lo mismo que el asiento, sentarme, pero además bajan a un nivel para tomar un baño. Los gorros que llevan su propio gel para poder, en una situación concreta, poderme lavar el pelo
porque tengo una urgencia y no puedo acceder a la bañera, no sé, los cepillos y los mangos de largo alcance, los secadores corporales, al igual que los secadores de mano, existen secadores corporales, yo me coloco debajo de él, no queman, ¿vale? Porque está muy bien regulada la temperatura y me permiten, para aquellas personas que no pueden manejar toallas y manejar elementos para secar, pues pueden utilizar un secador corporal que se instala de una manera muy sencilla. Esto es una ayuda técnica que permite pues limpiar aquellas dentaduras postizas, ponerla encima del lavabo y limpiar la dentadura. Los corta uñas que tienen una superficie para no tener que manipular con las dos manos porque no tengo la habilidad, lo dejo apoyado en una mesa y voy cortándome las uñas. Voy mal de tiempo del todo, paso a la cocina, paso aquí, paro aquí, lo que me digáis. ¿Cocina? Vale, sí, me parece más interesante. Bueno, aquí en el salón quiero comentar que existen desde la posibilidad de manejar desde el salón o desde nuestro dormitorio las cerraduras inteligentes para abrir la puerta. Muchas veces nos tiramos o nos cuesta mucho salir del sofá o del sillón, entonces saber que las cerraduras inteligentes, por ejemplo, nos permiten hacer una apertura automática de la puerta desde el lugar donde estemos, ¿vale? Bien, también los videoporteros automáticos que se pueden manejar desde la propia televisión conectados. Yo puedo estar viendo mi televisión y desde el videoportero lo tengo conectado y salirme en la televisión que me están llamando y puedo ver desde la televisión que me está llamando, ¿vale? Las mirillas electrónicas, puedo ver desde la posición donde esté, incluso desde mi teléfono móvil, quién está llamando a la puerta, arriba, ¿vale? Bien. Cocina. Bueno, lo mismo. Accesibilidad. La puerta de acceso abatible hacia afuera o corredera. El espacio libre mayor siempre a 80 centímetros. La cocina se vuelve una estancia muy complicada y hay que tener en cuenta que en ella pasamos muchísimo tiempo. Espacio libre de obstáculos, el 1,50 por 1,50, eso no olvidarlo. La distribución de la cocina, normalmente está la zona de lavado, la zona de cocinado y la zona de almacenamiento. Esto se le llama triángulo de trabajo. Lo más interesante siempre es la distribución en U, porque la distribución en U me va a hacer moverme en medios giros de una manera muy sencilla, sobre todo si utilizo productos de apoyo, sillas de ruedas o andadores. La distribución en L también es interesante, ¿vale? Lo único que hay que tener cuidado con los rincones, y la distribución en paralelo o en galera es la distribución más complicada, porque para aquellas personas que utilizan sillas de ruedas o andadores, si yo tengo aquí una parte y aquí tengo otra y tengo que mover cacerolas de un lado a otro, eso se convierte en un riesgo para el manejo de las personas que estáis utilizando la cocina. Aquí tenéis el triángulo en U, en L, ¿veis? Y en paralelo o galera. Ahí ya sería una distribución completamente diferente. Cuando tenemos la distribución en U, todo puede ir corrido, es decir, no tenemos que ir transportando nada, sino que lo podemos desplazar empujando. Los electrodomésticos, bueno, deben colocarse siempre dentro del alcance, con mandos que sean fáciles de manipular. ¿Vale? Las puertas siempre que sean de apertura lateral, más fácil, y que sean capaces de proporcionar avisos visuales y acústicos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces bueno, es interesante que un horno te diga, te dé un aviso acústico, porque el visual a veces la persona no tiene la capacidad de verlo bien, porque no es un buen display, no está bien implementado. El horno. Es interesante que sea una bandeja extraíble, autoportante, ¿vale? Que no se nos caiga. La altura ideal es la altura de los ojos, de 120 a 163, pero esto es personalizable en función de la vivienda de cada persona. Debe permitir ver el interior y debe ser fácil de limpiar o tener un mecanismo de autolimpieza. Ya hay mecanismos que te permiten darle un botoncito y que el horno se limpie. Así evitaremos riesgos de mezclar productos, ¿vale?, abrasivos para nuestra salud. Este tipo de bandejas, ¿vale?, que ya es muy típico, no se nos caen, nos permiten abrir y cerrar, ¿vale?, y manipular siempre con cuidado, con guantes, etc. Las zonas de cocción.
Pues es interesante en línea de inducción y de manipulación sencilla. ¿Qué quiere decir en línea? Que no tengamos los típicos fuegos 1, 2, 3, 4, los hay en línea. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, somos personas que utilizamos silla de ruedas, yo corro más el riesgo de tener que saltar al otro fuego y tener que pasar por encima o no llegar directamente. Por tanto, me es más fácil, más sencillo utilizar en línea. Las neveras. Siempre es mejor independizar el frigo de la nevera para facilitar los alcances y siempre en columna, mejor dispuestos. La apertura de 180 nos va a facilitar siempre el acceso al frigorífico. El congelador elevado 20 o 30 centímetros del suelo para evitar el agacharnos y que esto genere una acción innecesaria. Cajones y estantes transparentes para ver siempre el interior. Es muy interesante porque es que si no nos dificulta el saber, estamos abriendo, perdemos tiempo, la energía también del propio electrodoméstico. El lavavajillas, para el que tiene lavavajillas, es interesante este electrodoméstico porque los hay chiquititos que podemos tener para una persona si vivimos solos y que son muy sencillos de manipular, ¿vale? Muy, muy sencillos. El acceso que siempre esté al alcance, que esté elevado siempre a 20 o 30 centímetros y colocarlo siempre cerca del fregadero. Nos hemos encontrado lavavajillas colocados al otro lado. ¿Esto qué significa? Que tenemos que coger los platos del fregadero que están medio llenos de grasa e irnos y desplazarnos con el consiguiente riesgo de que nos caiga agua, que nos caiga gel, etc. La campana, bueno, pues existen campanas, existen cocinas con la opción de utilizar mandos a distancia, porque a veces el manipulado no es fácil, ¿vale? Y entonces, o desde el dispositivo móvil. Para esto también hay que decir que las personas deben estar capacitadas y tener el dispositivo. Si no lo están, habrá que adaptarnos a la necesidad de la persona. Hay campanas extractoras y placas de cocción que van sincronizadas. Esto de cara a que se nos olvide apagarla o desconectarla, ¿vale? Bien, el mobiliario, evidentemente bien contrastado, mecanismos de fácil apertura y bien localizados. Muebles, es interesante los muebles de altura regulable, lo que pasa que eso es muy costoso, pero hay alternativas, que es lo que hemos dicho antes, colocar los muebles a la altura que yo necesito y lo que sea de uso cotidiano, colocarlo a la altura de ojos, cadera. Las zonas de trabajo, fregadero, placa con espacio libre siempre para acercamiento frontal. Hay que dejar, si utilizamos silla de ruedas, el espacio libre inferior de 70 por 80 por 50, ¿vale? Altura, anchura y profundidad. La encimera, un color liso y contrastado de manera cromática, ¿vale? Porque muchas veces utilizamos muy bonito, todo el negro, el fregadero negro, se lleva todo el negro, pero yo al final no sé dónde tengo que lavar, ¿vale? Pues será mejor el acero inoxidable y si la encimera es negra, pues por lo menos estará bien contrastada, ¿vale? Y terminaciones siempre redondeadas. El mobiliario con estanterías siempre abiertas que nos permita localizar o sistemas que nos permitan ver lo que hay en el interior. Que nos permitan también extraer el bastidor corrido, ¿vale? Que nos permitan el rodamiento de los cajones para extraer. La profundidad no superior a 65, lo que es la profundidad de la encimera, porque si no, no vamos a poder acceder a lo que tenemos de fondo. Solemos acumular en la cocina mucho fondo y eso no nos permite acceder a las cosas. Es interesante también utilizar los armarios con luz o cajones con luz para poder ver lo que tenemos en el interior. Los tableros extraíbles como mesa auxiliar, tableros que se pueden abatir, ¿vale? Muebles auxiliares escamoteables con ruedas, que los podamos mover porque nos permiten también más versatilidad a la hora de poder movernos en la cocina. El retranqueamiento de los zócalos, eso significa, bueno, ahora lo veremos, que dejas un espacio para evitar rozar con una silla de ruedas si es que somos usuarios de silla de ruedas o de un andador, por ejemplo.
Aquí veis algunas disposiciones, veis por ejemplo una encimera con espacio de 70 por 80 por 50 para poder fácilmente circular con la silla de ruedas, muebles totalmente extraíbles, muebles que son rinconera, que puedes extraer todo para poder ver lo que hay y poderlo entrar de una manera sencilla. Aquí veis también que los dispositivos colocados en columna, nunca hay que colocar el cajón de la primera parte, nunca hay que colocarlo a altura inferior a 40 centímetros porque nos va a ser más complicado. Bien, la tabla encimera como para preparar alimentos, los estantes abiertos que nos ayuden a ver lo que tenemos en el interior, con cajones o baldosas que sean extraíbles, el zócalo retranqueable, ¿vale? El zócalo retranqueable, aquí tenemos también, bueno, pues un cajón extraíble que nos permite tener una tabla de planchar, porque en un momento dado, pues bueno, dices, la tabla de planchar, ¿dónde la dejo? Es un elemento que siempre está por ahí pululando con riesgo de que se te caiga encima, pues la puedes tener guardada también en un cajón extraíble. Los muebles escamoteables o con ruedas que nos permiten moverlos en función de la necesidad. Los fregaderos que sean con poca profundidad, que tengan rampa lateral para poder deslizar y no tener que enganchar y soltar, protección de las conducciones, del desagüe y demás para evitar quemarnos, la grifería monomando, siempre por encima del plano de trabajo, electrónica también es interesante, pero lo que he dicho antes, si combinas la parte electrónica hay que tener en cuenta que hay que indicarlo para que la persona sepa utilizarlo, la altura entre 85 y 110 y la distancia horizontal inferior siempre a 60. El caño es interesante, los caños extraíbles, porque me van a permitir llenar ollas que las tengo en la zona de la encimera. Bien, instalaciones, la iluminación. Aquí he dicho que no iba a dar datos, 300 lux, luego es interesante contar con luz puntual en zonas de trabajo, fregadero, la zona de cocción, la zona de preparación de alimentos, para poder ver exactamente lo que estamos haciendo, las llaves de paso a una altura entre 85 y 110, ¿vale? Y la distancia horizontal inferior a 60, caño extraíble, enchufe siempre con toma de tierra para evitar problemas de seguridad y a menos de 50 centímetros de los planos verticales. El suelo elástico, antideslizante por supuesto, aquí hemos dicho lo que recordaba antes de clase 2, resbaladicidad, de clase 2 de resbaladicidad, que siempre esté a nivel con el resto del suelo, que no haya resaltes, que evite los dibujos, ¿vale? Que sea antirreflejo para el tema de los deslumbramientos, que no tenga el patrón, y evitar siempre el mármol o los suelos encerados. Siempre es mejor corcho, goma, absorbe el ruido, absorbe el impacto y siempre nos generará una atmósfera más agradable, sobre todo también si funcionamos con andadores, con sillas de ruedas, con carritos. Seguridad, bueno, debemos tener claro que tenemos que tener un acceso fácil a las llaves de paso por si tenemos que desconectarlas. ¿Sabéis que las llaves de paso siempre están arriba? Pues no, hay que ponerlas abajo, a una altura que podamos acceder bien a ellas. Colocar siempre un extintor es interesante en la cocina cerca, que haya una válvula de corte de gas cerca también y que haya detectores de humo, de gas y de inundación. También es interesante en la cocina disponer de un espacio de tablón de noticias, de recordatorios, un calendario que siempre nos va a ayudar a orientarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, consejos de bajo coste: escoger suelos antideslizantes, recubrimientos antideslizantes, el vinilo, el sintasol, instalar las manillas de tipo D, grandes que permitan meter la mano y tirar. Cambiar la bisagra de la puerta de la nevera para facilitar el acceso a 180, utilizar los estabilizadores de ollas para evitar que se giren, que ahora veremos lo que es, las alfombras antifatiga cuando trabajamos de pie, añadir entre la encimera y los armarios pues un almacenamiento accesible, instalar un lavabo fregadero poco profundo y una mesa encimera plegable fijada a la pared.
Aquí algunos ejemplos de productos de apoyo. Por ejemplo, aquí tenéis un pelador de patatas que va fijado a una mesa y que evita el que nos cortemos y podamos solamente con una mano hacer el pelado de una patata o de una fruta y demás. Los cuchillos de manipulación en L, muy interesantes para hacer una fuerza mayor y utilizar una posición neutra de la muñeca. Los abridores de latas para evitar cortarnos y hacer una fuerza excesiva, es un alargo de palanca. Las tablas para preparar alimentos, pinchar una fruta, colocar un pan, cortar y trocear y evitar que tengamos que manipular con las dos manos. Los agarradores para evitar coger para los platos que están muy calientes, evitar que nos quememos con los platos. Abridores de tapones de botella que son muy costosos, es un alargo también. Tablas para poder extender y untar y que no se nos vaya. Abridores electrónicos para botes. He puesto un ejemplo de un montón de cosas. Las alfombras antifatiga, cuando estamos trabajando de pie, es una alfombra que reduce la tensión que tenemos en nuestras extremidades inferiores. Los agarres para ollas, para evitar que cuando estamos cocinando se nos vayan porque tengamos presencia de temblor. Los hervidores o mejor dicho, las balancines para cuando vertemos un líquido, pues evitar manipular con dos manos y que se nos caiga y nos quememos. Los robots de cocina son muy interesantes porque se programan y nos pueden hacer recetas de una manera sencilla. Lo mismo, los robots de cocina son algo más tecnológico y requieren capacitación, pero son muy interesantes y ya los hay muy baratos. Asas para coger las cajas y no manipular porque no sea muy costoso. Platos que nos permiten mantener la comida caliente, platos termostato, ¿vale? A aquellas personas que tardan más en comer porque tengamos personas que tienen un deterioro. Estos son un tipo para aquellas personas que ya solamente pueden alimentarse de líquido o triturar la comida, pues estos son como una especie de chupadores que permiten extraer cuando tenemos algún problema también de alimentación, ¿vale? Y yo creo que ya acabo aquí porque aquí tendría balcón y terraza, algunas recomendaciones y ahora ya, no sé si ha quedado claro, ya he ido muy rápido, he ido en bala, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento, ¿eh? Yo te quería decir, a si le sirve a alguien, cada vez que apago el fuego, quito la cacerola del fuego que tengo, o sea, de siempre. Tenía muchos años, me enseñaron que había que quitarlo para que no se pegue el fuego. Entonces, si tú apagas el fuego o no lo apagas y te vas, entonces lo mejor es, aunque apagues el fuego, pero la sartén o la cacerola quitarla del fuego. Ponerla en el fuego frío. Por si acaso se te olvida. Sí. Lo que pasa es que hay gente que se le puede olvidar quitar la cacerola también. Pero sí, pero es buena idea. Me parece buena opción, eso está claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Una cosilla, Carmen, ¿qué has dicho? Por ejemplo, los zócalos LED, los detectores de inundación, de caídas, de humos, todo eso es fácil de conseguir, sí. ¿verdad? Tipo de Leroy Merlin te lo instalan y sin problema, sí. Un extintor siempre es bueno tenerlo a mano, pequeñito, ¿vale? Lo puedes tener preparado al lado porque hay personas que todavía utilizan el gas. La inducción, entiendo que algunas personas que todavía pues no lo tienen o no les gusta, es decir, hay gente que cocina con gas todavía, me parece interesante. ¿Perdón? ¿El avisador de humo? El avisador de humo es muy, muy importante. Eso a la mínima, claro, eso hay que tener cuidado porque si encima está muy concentrado el ambiente, sí. Sí. Eso ya depende de la maña de cada uno. A ver, una por aquí y una por allí. ¿Es? Sordera. En la exposición tenéis dispositivos también de ayuda a personas sordas. Sí. Porque le hemos estado dando muchas vueltas en formación. Sí. Ponerle un avisador que llaman al timbre. Ah, bueno, eso es muy sencillo, ¿eh? Eso debería ser sencillo
Es sencillo, tenemos una adaptación hecha con un timbre del Leroy Merlin que es perfecta, va fenomenal, hay muchas cosas más, hay diferentes opciones, ¿vale? Pero claro, ya cuando es cosas más específicas, pero sí tenemos, claro que sí, igual que os acabo de comentar, los acústicos para cuando estamos cocinando, ya hay cocinas de inducción que te dicen 1, 2, 3, ¿en cuál? ¿Paramos aquí? Sí, todo esto hay un montón de opciones, claro, a esto también se añade que hay un mayor coste, pero claro, muchas veces también tienes que tomar la decisión, seguridad, asistencia personal, una combinatoria. Ay, por aquí querían preguntar. Yo no es una pregunta, es precisamente por lo del detector de humo. Sí. Que quien tenga teleasistencia, en mi caso, te lo ponen gratuitamente y van a revisártelo periódicamente. O sea que... Sí, ya por ejemplo con el tema, es igual que el tema de las alarmas, de Securitas y demás, ya hay un pack que te colocan y en personas, por ejemplo, cuando vas a colocar el detector de... una alarma ya implica pues un pack, el detector de humos, el sistema de inundación, ya te hacen un pack y si quieres lo coges y si no, no. ¿Vale? La asistencia personal igual, lógicamente, es que han visto que era una necesidad, la detección de humos, la detección de la inundación. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hay cosas que son muy interesantes, que yo en una vivienda, por ejemplo, cuando las llaves de paso te las colocan, que no saben ni dónde están, eso es un riesgo, es decir, si tú la llave de paso en vez de tenerla arriba la tienes a mano, pues evidentemente reduces, es más fácil el acceso, porque si me tengo que subir yo, que no puedo subirme... Supongo que también asesoráis el tema de accesibilidad, porque claro, a priori todos pensamos que es fácil, pero luego cada vivienda es muy diferente. Cada vivienda... Con el tema de las oficinas, pues a veces es un poco complicado porque son proyectos costosos, que ya solo hacer el proyecto cuesta dinero. Entonces, para todo ese proyecto de adaptación de lo que es la vivienda, por ejemplo, poner el ascensor, también nosotros asesoramos, pero no somos el servicio que acomete eso, ¿vale? Nosotros luego podemos contactar a gente, pero efectivamente el proyecto se hace, porque por ejemplo Ágora también nos pidió una cosa y la hicimos, o entidades concretas, o una vivienda concreta. Evidentemente ni todas las viviendas son iguales, ni las necesidades de las personas, ni la forma de acometerlas son las mismas, las habilidades son muy cambiantes, por eso siempre he dicho, hay unos tips generales, pero luego hay que ir a viviendas concretas y luego sobre todo, yo siempre he dicho, hay que basarse en las necesidades, deseos y preferencias de las personas e intentar siempre respetarlo. Independientemente también hay que ser honesto y decir, hay cosas que yo no las voy a ver por mucho que me digas, es decir, para mí, ya lo he dicho al principio, la combinatoria del diseño es fundamental, pero cuando el diseño ya no se puede hacer nada más, ya entra en juego la adaptación y entra en juego la asistencia personal, que es una ayuda más. Oye, una cosa, no has hablado nada de lo que es el tendedero para tender. Eso estaba en la parte de balcón y terraza, sí, pero coméntame. No, simplemente es que ahora hay una normativa en los edificios, para hacer los edificios, que incluso te dificulta más, es decir, está como más alto para poder acceder al tendedero, que son normalmente, imagínate, 3 por 2. Por ejemplo, los tendederos, esto es lo que iba a comentar, los tendederos de polea no son accesibles, no se colocan nunca. Existen los tendederos que son de acordeón, puede ser una opción, hay que valorar cada caso. El tendedero plegable puede ser otra opción y existen ya tendederos eléctricos, incluso tendederos que bajan de techo y pliegan, ¿vale? Es decir, pero el tendedero de polea no es un tendedero accesible, se sigue montando y eso es un peligro, pero un peligro muy, muy gordo, porque tienes personas que van a salir a atender y como no pueden, se suben a un cajón. Claro, ¿qué puede ocurrir? Pues una caída fácilmente. No, y además es que ahora creo que hay una normativa que ellos tienen que cumplir de técnica de la edificación, es que está altísimo, está un poquito más bajo. Bueno, los tendederos, hay una normativa, bueno, evidentemente con el tiempo la normativa irá cambiando, pero los tendederos de polea no son accesibles.
Y todos lo hemos visto, es decir, un tendedero de polea donde te tienes que asomar a una ventana. Yo vivo en un séptimo y tengo un tendedero de polea que ahí están las cuerdas viviendo el sueño de los justos. ¿No lo... Sí, sí, sí. Por normativa puede estar. Venga, última pregunta. Que nos hemos ido mucho de... No sé, yo me he ido, perdonadme, mucho. Nada, ninguna más. Antonia, ¿alguna pregunta? Todo claro. Bueno, pues yo os quería dar las gracias por el rato y disculparme. Darle las gracias, un montón de datos, un montón de información, es verdad que esto también es un mundo, pero yo me quedo un poco con la idea principal que has dicho al principio, anticipación. Anticipación. ¿Cómo preparo mi casa? ¿Vale? ¿Y qué tipo de apoyo voy a necesitar? ¿Vale? Yo creo que eso tiene que estar en la cabeza ya de todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, Pero ¿cómo voy a preparar mi casa? ¿En qué cosas empiezo a tener dificultades? ¿Qué cosas empiezan a costarme más cuando me agacho aquí, cuando abro esto? ¿Vale? Empezar a pensar en esas cosas, qué es lo que me va costando más y anticipar, ¿vale? Y hacer un plan de esto voy a tener que empezar a recolocarlo, y luego también pensar en qué tipos de ayudas personales vais a necesitar y planificarla. A ver, sí, la planificación muchas veces es cierto que puede ser costosa, pero si os cuesta, para mí no es costoso, me dedico a esto. Tenemos un gabinete donde hacemos este tipo de trabajo, cualquiera podéis acudir allí, es un servicio libre y gratuito y se puede analizar la vivienda con cada una de las personas, no hay ningún problema, porque es verdad que a veces la planificación en algunas personas es muy costosa, yo lo entiendo, y que a veces te es muy difícil ver una situación, anticipar algo bueno, pues que todavía no te ves, y yo lo entiendo, es decir, pero bueno, que se dan los pasos poco a poco. A vosotros.